Saludos. Este proyecto de investigación fue realizado por Juan Manuel Moro Ureña, Emanuel Rivel Montero, Daniel Meseguer Wong y Gabriel Gutiérrez Arguedas. Para este proyecto de investigación se utilizarán los conceptos aprendidos en los primeros 3 temas del curso y se aplicarán a un procesador comercial. En nuestro caso, nuestro procesador es el AMD Radeon GPUs. Principalmente, para este trabajo nos basamos en el manual Vega Instruction Set Architecture. Además, se realiza un ejemplo de programación que refleja la capacidad de la arquitectura elegida. En cuanto a la arquitectura, la cual es investigada, se incluyen los registros, la cantidad y funciones de estos, además de las instrucciones, tipos de instrucciones y modos de direccionamiento, y la memoria, tal y cómo se accede a ella y cómo está organizada. Como introducción a los procesadores AMD GSN, estos implementan una microarquitectura paralela que proporciona una excelente plataforma, no solo para aplicaciones de gráficos de computadora, sino que también para datos de uso general en paralelo, como en el caso de las distintas aplicaciones que utilizamos día a día. Cualquier aplicación de uso intensivo de datos que requiera un gran ancho de banda, o sea, computacionalmente intensivo, es un candidato para ejecutarse en un procesador AMD GSN. Ahora, para entrar de lleno un poco más con lo que es la estructura del dispositivo GSN, tenemos la figura de la diapositiva, la cual nos muestra que el dispositivo GSN incluye una matriz de procesador paralelo de datos, llamada DPP, un procesador de comando, un controlador de memoria y una lógica de control. El procesador de comandos GSN lee comandos que el host ha escrito en registros GSN mapeados en memoria. El procesador de comandos envía instrucciones generadas por el hardware al host cuando el comando se ha completado. El controlador de memoria GSN tiene acceso directo a todos los dispositivos GSN, en especial a la memoria. Importante resaltar que esto incluye todas las áreas de memoria del sistema especificadas por el host. Para satisfacer las solicitudes de lectura y escritura, el controlador de memoria realiza las funciones de un controlador de acceso directo a memoria, llamado DMA, que incluye calcular compensaciones de direcciones de memoria basadas en el formato de los datos solicitados en la memoria. Ahora, en el entorno GSN, una aplicación completa incluye 2 partes. Un programa que se ejecuta en el procesador host y programas llamados núcleos que se ejecutan en el procesador GSN. Los programas GSN están controlados por comandos de host, los cuales tienen las funciones de establecer la dirección base interna GSN y otros registros de configuración, especificar el dominio de datos en el que debe operar la GSN GPU, además de invalidar y vaciar las cachés en la GSN, y por último hacer que la GSN comience la ejecución de un programa. Ahora, para entender un poco más, necesitamos volver a la estructura del dispositivo, en donde entendemos que el programa del controlador GSN se ejecuta en el host y que la matriz DPP es el corazón del procesador GSN. La matriz está organizada como un conjunto de cómputo donde existen tuberías unitarias. Cada una de estas tuberías es independiente de las demás, que operan en paralelo como corrientes de coma flotante o datos enteros. Las tuberías de la unidad de cálculo pueden procesar datos a través de la memoria del controlador y transferir datos desde la memoria. Los cálculos en una tubería de unidad de cálculo pueden ser hechos de modo condicional. Las salidas escritas en la memoria también pueden hacerse condicionales.
Cuando se recibe una solicitud, la tubería de la unidad de cómputo carga instrucciones y datos de la memoria, de modo que comienza la ejecución y continúa hasta el final del núcleo. A medida que se ejecutan los núcleos, el hardware del GCN recupera automáticamente las instrucciones de la memoria en cachés del chip. El software GCN no juega ningún papel en esto. Esto último es importante. Los núcleos GCN pueden cargar datos de la memoria fuera del chip en el propósito general del chip registros, GPR, y las cachés. Los dispositivos AMD GCN pueden detectar excepciones de punto flotante y pueden generar interrupciones. En particular, detectan excepciones de punto flotante y EEE en hardware. Estos pueden ser grabados para análisis post-ejecución. Las interrupciones de software que se muestran en la figura anterior, donde se encuentra la estructura del dispositivo, donde específicamente está el comando procesador al host, representan interrupciones generadas por hardware para señalización de finalización de comandos y funciones de gestión relacionadas. El procesador GCN oculta la latencia en la memoria al realizar un seguimiento de cientos de elementos de trabajo en diferentes etapas de ejecución y trabajo. En diferentes etapas de ejecución y superponiendo operaciones de cómputo con acceso de memoria en operaciones. En la figura es importante resaltar que se implementa porque muestra el flujo de datos para una aplicación GCN. Para aplicaciones de uso general, como en este caso lo muestra la figura, solo se cuenta con un bloque de procesamiento CS, el cual es el encargado de realizar todos los cálculos. Es importante definir algunos términos básicos que nos permitan entender un poco mejor el funcionamiento de esta arquitectura. Algunos términos los muestra la siguiente tabla, pero siempre es importante resaltar algunos otros. Empezando con el procesador GCN, lo podemos definir como el procesador sombreador Graphics Core Next. Es un ALU escalar y vectorial capaz de ejecutar programas complejos en nombre de un frente de onda. Tenemos lo que es el Dispatch, el cual lanza una cuadrícula de trabajo en primera dimensión, segunda dimensión o 3D a la matriz de procesadores GCN. Tenemos lo que es el Workgroup, que es una colección de frentes de onda que tienen la capacidad de sincronizarse entre sí con rapidez. Este también puede compartir datos a través del recurso compartido de datos local. Tenemos lo que es el Wavefront, que es una colección de 64 elementos de trabajo que se ejecutan en paralelo en un único procesador GCN. Tenemos lo que es el Work Item, que es un elemento de la cuadrícula del Dispatch, o en gráficos un píxel o un vértice. Tenemos lo que es una literal constant, que es un entero de 32 bits o una constante flotante que se coloca en la secuencia de instrucciones. Volvemos a lo que es el halo escalar, que acá es llamado SALU. La halo escalar opera en un valor por frente de onda y gestiona todo el flujo de control. Tenemos lo que es el vector halo, llamado VALU. El vector halo mantiene los vectores GPR que son únicos para cada elemento de trabajo y se ejecutan operaciones aritméticas únicamente en cada elemento de trabajo. Tenemos lo que es el formato de microcódigo. El formato de microcódigo describe los patrones de bits utilizados para codificar instrucciones. Cada instrucción es de 32 o 64 bits. Importante definir qué es una instrucción. Una instrucción es la unidad básica del núcleo. Las instrucciones incluyen vector halo, halo escalar, transferencia de memoria y control de flujo de operaciones. Tenemos lo que es un quad. Un quad es un grupo 2x2 de píxeles alineados en la pantalla. Esto es relevante para muestrear mapas de textura. Tenemos un muestreador de textura, que es un muestreador de textura, es una entidad de 128 bits
que describe cómo el sistema de memoria vectorial lee y muestra filtros en un mapa de textura. Y por último tenemos un recurso de textura, que un recurso de textura describe un bloque de memoria, dirección, formato de datos, etc. En el caso de las instrucciones aritméticas, podemos observar similitudes y diferencias en comparación a la arquitectura MIPS conocida. En la primera columna se puede ver la sintaxis de cada una de las instrucciones, su codificación en la columna siguiente, y por último se puede ver un valor modificado de SCC, que corresponde a un registro de un solo bit que guarda valores escalares. Y finalmente en la última columna se puede ver la operación que realiza cada una de las instrucciones. En comparación a MIPS, podemos observar en las primeras dos instrucciones instrucciones similares o análogas a add immediate y add unsigned de la arquitectura MIPS. Así como un poco más abajo podemos observar la operación de sub. Cabe destacar que todas estas operaciones, a menos de que se especifique lo contrario, funcionan para 32 bits, ya que nuestro procesador funciona para instrucciones en general de 32, a menos de que se indique lo contrario. Además, también podemos observar las instrucciones smin de 32 bits y smax de 32 bits, cada una inmediata o sin signo, las cuales corresponden o hacen la misma función que los SLT y SGT de la arquitectura MIPS. En la última columna se puede observar la operación que realiza cada uno. Se puede observar claramente que hay instrucciones que realizan más operaciones aritméticas que las disponibles en la arquitectura MIPS. Esto es por la frecuencia con la que se tienen que utilizar estas operaciones dentro de la arquitectura Vega. Además, es importante destacar que el registro SCC funciona para guardar unos o ceros dependiendo de si en la operación realizada, sea cual sea, existe un overflow o un carry out, dependiendo del tipo de operación que se vaya a realizar. Posteriormente, en las instrucciones condicionales, podemos ver que operan con el registro SCC de un bit, como mencioné anteriormente. La única diferencia es que la operación que realizan se basa en ese registro. Continuando con las instrucciones de comparación, se puede observar que existen comparaciones entre valores fuentes para cada una de las operaciones a realizar. La única similar existente en MIPS corresponde a ese bit CMP, el cual se encarga de comparar, ya sea 0 o 1, un valor dado por el SCC. Operación que se puede realizar con la instrucción BGEZ de MIPS. Continuando con las instrucciones de tipo bitwise, estas operaciones constituyen operaciones a realizar bit a bit de una serie de números o de palabras que ingresen al procesador. En las operaciones similares que se pueden realizar entre la arquitectura Vega y MIPS, podemos destacar la instrucción smove, que se puede ver análogamente como la instrucción move en MIPS, la cual se encarga de mover partes de una palabra. Así como se pueden observar las compuertas lógicas AND, OR, XOR y NOT, las cuales tienen un funcionamiento similar para crear máscaras y forzar ciertos valores en algunas palabras, igualmente como se comportan en MIPS. Así como también para este caso en particular existe la instrucción de bitset y flbit en la arquitectura Vega, que se encarga respectivamente una de forzar ceros o unos y otra de contar la cantidad de bits que hay en una palabra, que son operaciones que se realizan con mucha frecuencia. Por último, para finalizar, tenemos las instrucciones especiales, las cuales se encargan de leer y escribir registros de hardware en particular. Una vez comentado lo anterior por los compañeros, prosigue la parte de memoria. Como podemos observar en esta imagen, en nuestra arquitectura poseemos esta jerarquía de memoria, en donde encontramos múltiples unidades de cálculo, las cuales poseen dentro de ellas cada una memoria de tipo LDS de 64 kilobytes, en donde LDS significa Local Data Share.
Estas conectan cada uno de los bloques vectoriales dentro de las unidades de cálculo. Sirve para guardar y transmitir los datos entre estas unidades, y es por esto que se llaman locales. Luego, podemos encontrar el bloque de GDS, que significa Global Data Share, que se encarga de realizar la conexión de manera global, como lo indica su nombre. Estas se encargan de comunicar y manejar los datos utilizados entre cada una de las unidades de cálculo. Estas son conectadas a una textura caché que se encarga de manejar datos de imágenes en cada unidad de cálculo. Podemos observar también que existen múltiples unidades de cachés de tipo L2 que se conectan a cada uno de los canales de memoria. Esta es otra imagen en donde podemos observar una vez más el funcionamiento anterior de la jerarquía de memoria, en donde dentro de las unidades de cálculo encontramos la memoria de tipo LDS y a manera global encontramos las memorias de tipo GDS. Observamos cómo se conectan mediante las cachés desde la memoria global hasta cada unidad de cálculo, y en el camino inverso, el uso de otra caché. Lo importante de estos diagramas es observar el comportamiento tanto local como global de las memorias y cómo se manejan los datos. Ahora, vimos anteriormente las memorias de tipo LDS o Local Data Share. Nuestra arquitectura utiliza memorias LDS de 64 kilobytes por cada unidad de cálculo. Estas consisten en 32 bancos de 512 entradas de 4 bytes cada uno de los bancos. Las unidades permiten operaciones rápidas y desordenadas y se pueden utilizar de forma cooperativa para permitir un acceso más eficiente a la memoria externa, además de que permite la reutilización de alta velocidad de escritura-lectura del espacio de memoria. Seguidamente, el Global Data Share o las memorias de tipo GDS nuestra arquitectura utiliza memorias del mismo tipo de 64 kilobytes con 32 bancos de 512 entradas de 4 bytes cada una. Estas proveen 128 bytes por ciclo de acceso de memoria en todos los elementos. Estas memorias permiten el acceso completo a cualquier punto del procesador. Usualmente también se utilizan como un software de caché para guardar datos de control para los kernels de computadoras. Una ventaja importante de estas es que permiten la rápida compactación de datos y de estructuras complejas de datos. Luego, la memoria de dispositivo, como podemos observar en el diagrama anterior, existe una caché de salida y múltiples canales de caché L2 de lectura que proveen datos a la caché L1. Algo importante es que la consistencia serial se mantiene, es decir, se asegura que los datos se escriban antes de que se termine de escribir un dato posterior en la memoria. Existen tres diferentes tipos de accesos a las memorias de tipo LDS: la lectura directa, la lectura de parámetros o el acceso indexado o atómico. La lectura directa solo ocurre en LDS y ocurre en las instrucciones de las ALU vectoriales, que permite suministrar un solo valor que se transmite a todos los subprocesos en el frente de onda y se utiliza como entrada a las operaciones de las ALU.
se utiliza el registro M0 para leer la dirección y el tipo de dato. Luego, la lectura de parámetros. Es importante que existe un campo de instrucciones para esta lectura, en donde debemos utilizar los opcodes que se muestran en la imagen y también utilizar el mismo registro M0 para la lectura de la dirección y el tipo de dato, también los atributos y la destinación del dato. Luego, para el indexado o el acceso atómico, se proveen direcciones por trabajo desde las VGPR a las LDS y se devuelven los datos de vuelta a las VGPR. Estos tipos de accesos pueden durar desde 2 a 64 ciclos dependiendo de cuántas direcciones se mapean al mismo banco de memoria. Las indexadas, los accesos indexados, son operaciones que guardan y cargan datos que leen y retornan este dato en las VGPR. Los accesos atómicos son operaciones aritméticas que combinan datos entre las VGPR y las LDS y escriben en la memoria LDS. Bueno, ahora tenemos los registros del procesador. Esta arquitectura posee muchos más registros que la arquitectura de MIPS al ser una GPU, pero algunos de estos cumplen las mismas funciones. Entonces, por ejemplo, tenemos los registros de escritura y lectura. El primero que podemos observar es el contador de programas, que básicamente cumple la misma función que el contador de programas de MIPS. Simplemente es la dirección de memoria que apunta al siguiente set de instrucciones. Luego tenemos los registros VGPR y SGPR, que son registros de 32 bits y en este procesador cumplen la función de ser de uso general de vectores, es decir, son registros de usos genéricos, por lo tanto podríamos compararlos con los registros temporales del procesador MIPS. Luego tenemos el registro del Local Data Share, que es un registro para una memoria RAM reutilizable, y esta memoria posee capacidades aritméticas que permiten compartir datos entre los hilos de un grupo de trabajo en el procesador. También tenemos lo que es la máscara ejecutable, que es una máscara donde cada bit corresponde a un hilo que es aplicado a vectores y controles vectoriales de los mismos hilos que están siendo ejecutados. El siguiente registro es simplemente para ver si la máscara ejecutada es 0 o no, por eso es un registro de un bit, simplemente para ser utilizado como una bandera que indica que la máscara es de ceros. Luego tenemos el registro de condición de vectores, el BCC, que es una máscara donde cada bit también corresponde a un hilo del programa que sostiene el resultado de la operación de comparación de dos vectores. Para este registro también podemos usar BCC es 0, que es un registro similar a la máscara de 0 anterior, ya que simplemente es una bandera que indica que el vector, es decir, el BCC, es de solo ceros. Luego tenemos el SCC, que simplemente es un registro también de un bit que guarda el resultado de la instrucción de la ALU del procesador al comparar escalares que se manejan dentro del mismo procesador. De igual forma, el siguiente registro que tenemos es la dirección para la memoria reutilizable, es decir, son registros de 64 bits que tienen la base de la dirección de la memoria reutilizable. Entonces podríamos decir que es similar al registro que apunta al stack, igual que el procesador MIPS. Luego tenemos el registro status, que es simplemente un bit de estado de solo lectura del shader, es decir, del set de instrucciones que se van a ejecutar. También tenemos el registro mode, que de igual modo es simplemente para escritura, entonces es para indicar dónde vamos a escribir con el set de instrucciones.
Y por último podemos observar el registro de memoria, que es simplemente un registro temporal que tiene gran cantidad de usos en este procesador. Estos registros que acabamos de ver son los registros que poseen ciertas funciones similares a los de MIPS, pero de igual forma este procesador posee otros registros, por ejemplo los registros de estado, que vendrían a ser registros de campo que solo pueden ser leídos pero no escritos por el set de instrucciones del procesador. Y por otra parte tenemos el registro de modos, que simplemente son registros de campo que pueden ser tanto leídos como escritos por el set de instrucciones del procesador, pero están dirigidos a instrucciones escalares. Por último, lo que tenemos es un ejemplo de código en este procesador. Entonces podemos ver las funcionalidades línea por línea. En la primera línea tenemos que especifica la versión de código objeto que genera el ensamblador. Eso lo podemos hacer indicando mediante los dos números, el 1,0. La línea posterior a esa simplemente decimos que describe el set de instrucciones de la arquitectura de la versión del ensamblador, es decir, es el ISA de nuestro programa, como habíamos estudiado al inicio del curso. Luego tenemos el punto HSAppText, que nos indica que va a iniciar el programa. Declaramos que la etiqueta Hello World es global. Y luego tenemos líneas de más importancia, más interesantes. Podemos ver que con la línea AMD-GPU con kernel Hello World podemos acceder o decir la directiva que especifica el símbolo con el nombre dado a un punto de entrada en un núcleo del procesador, y luego tendríamos la etiqueta que inicia el programa, es decir, el Hello World. Al iniciar el programa podemos observar dos líneas de suma importancia, el AMD Kernel Code donde inicia y en AMD Kernel Code, que son donde inicia y terminan las directivas de las listas de los pares claves del procesador. Es decir, estos valores serán importantes a la hora de correr el programa, por lo tanto se setean desde un inicio. Si no se setearan, el procesador los toma por default como 0. Luego de eso ya podemos empezar el set de instrucciones. Entonces tenemos ese load de word que sirve para leer dos palabras de los registros escalares de la caché. De hecho, por esto es que se usan los registros S, como se puede observar en el ejemplo. Luego tenemos la instrucción vMoveB32, donde estamos guardando la constante que le estamos dando al programa en un registro de propósito general. Y este registro es de 32 bits. Luego la siguiente línea sincroniza todas las operaciones de la memoria vectorial con la llegada del frente de onda, ya que estos núcleos trabajan dependiendo del frente de onda que llega en cada ciclo. Luego simplemente movemos el valor del registro S0 a S1 nuevamente con la instrucción vMove32 de 32 bits, y después volvemos a hacer la misma instrucción de S1 al registro de V2. Esto lo que vamos a hacer es prepararlos para almacenarlos en un buffer intermedio, es decir, para eso corremos la instrucción flat store the word con dichos valores, ¿verdad? Y simplemente cuando llegue el frente de onda, los programas se van a cargar, se van a leer, ya que este pequeño programa simplemente es para leer dos palabras de la caché, trabajar con ellas y ponerlas a disposición cuando llegue el frente de onda a leer todos los cores del procesador. Las últimas dos líneas simplemente terminan la función y el procesador sigue funcionando de la manera esperada.